Eso por un lado. Y segundo, es que la nación te tiene que reconocer lo que vos le reclamás de deuda. Porque vos podés firmar el convenio y que después la nación te diga, pero esto que me estás diciendo no No es es la así. deuda. Ajá. No. Bueno, pero ya pasó anteriormente, donde Nación dijo, no, son ustedes los que nos deben a nosotros. Bueno, ahora parece que estamos en un empate. La verdad que ahí es donde todos nos preguntamos si esto es saldar deudas o una trampa para tener enganchados a los gobernadores más deudores. Vos tenés una provincia de Buenos Aires, La Rioja, Santiago del Estero, con deudas importantes, ¿no? Y ahí es donde la dependencia pasa a ser al revés, ¿no? Donde el presidente va a tener apretaditos a los gobernadores para que no hagan lío. Esa es mi opinión. ¿Qué pensará de todo esto Alejandro Pegoraro, el director de la consultora Politicón Chaco, que sigue no solo el tema de las deudas, los títulos que meten las provincias, sino también el tema de cuántos fondos se les da desde la nación a las provincias? Ale, somos Silvia, Marcelo, Laureano, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Es un ánimo de pacificar o es un ánimo de tener una herramienta para decir los tengo en mis manos? Yo lo veo más como una especie de patear la pelota hacia adelante y de alguna manera intentar mantener ocupados a los gobernadores y para que no avancen justamente en los reclamos de deuda. El planteo que hace el gobierno nacional inicialmente puede estar muy bueno en el sentido de compensar deuda, es decir, si vos tenés entre dos mismas entidades, la provincia y la nación, deudas por cobrar y por pagar, lo más lógico es que puedas compensarlo y que no constantemente los dos actores anden reclamando. Ahora, en la instancia siguiente de la propuesta del gobierno de pagar, por ejemplo, como ustedes decían recién, con inmuebles, me parece que es cuanto menos absurda, si se me disculpa la expresión, porque ningún gobernador hoy puede alegar un déficit edilicio, por ejemplo, que diga, bueno, perfecto, genial, me voy a quedar con un predio del Estado Nacional. Lo que justamente están con déficit de recursos y obviamente que gran parte de ese déficit de recursos está originado no solamente por los recortes de la nación, sino también justamente por las deudas impagas que vienen de esta gestión y también de gestiones anteriores. Entonces creo que la mano viene un poco por ahí, ¿no? Dilatar un poco el conflicto que todavía no había escalado a niveles importantes, pero como que de alguna manera la nación lo que hizo fue adelantarse en el tiempo y establecer este mecanismo que todavía queda mucho por saber, digamos, hay más dudas que certezas justamente respecto a cómo se va a instrumentar este mecanismo y un poco lo que vos recién decías, Laureano, que me parece lo fundamental de este aspecto es cómo va a ser el procedimiento, el protocolo para el reconocimiento de la deuda. Pensemos una cosa, un ejemplo muy concreto. Las cajas jubilatorias provinciales no transferidas. Sí. Hoy Misiones, así como otras provincias, tienen hecho su cálculo correspondiente, qué es lo que el Estado Nacional le adeuda de este año, que no se pagó nada, y también de años previos que quedaron remanentes por pagar, pero el Estado Nacional fue muy claro en el último informe del jefe de gabinete en el Congreso, diciendo que, por ejemplo, para el caso de Misiones, el Estado Nacional no reconoce deuda alguna por las cajas jubilatorias. ¿Por qué? Porque no hubo en el medio convenio firmado, porque no hubo la auditoría correspondiente del ANSES para poder certificar lo que la provincia reclama y demás. Entonces, va a ser muy difícil, va a ser bastante poco claro, por lo menos lo es ahora, justamente este proceso de reconocimiento de deuda. Del lado de las provincias hacia la nación, digamos, cada provincia emite trimestralmente su informe de deuda, dice cuánto se le debe al Estado Nacional, ya sea al Tesoro o a los fondos fiduciarios, por ejemplo. Para el caso de Misiones, para poner como ejemplo, la deuda hacia el Estado Nacional, ya sea Tesoro, Fondo Fiduciario de Desarrollo Provincial o Fondo Fiduciario Federal para la Infraestructura Regional, la deuda es por 15.000 millones de pesos, es decir, es una deuda muy chiquita y que si la contrastamos con lo que la provincia de Misiones afirma que la nación le debe, obviamente que es altamente acreedora Misiones, ¿no? Pero ¿cómo podemos garantizar o bajo qué mecanismo se podrá de alguna manera certificar o que la nación, mejor dicho, certifique que esa deuda es exigible?
y que genere justamente este saldo a favor de la provincia. Todas esas dudas todavía se mantienen y es muy difícil justamente a partir de ahí cuantificar cuál sería el saldo final para cada provincia, ¿no? Porque así como Misiones le debe muy poquito a la nación, hay otras provincias, por ejemplo Chubut, que tiene un saldo de deuda con el Estado Nacional mucho más grande, de 120.000 millones de pesos, por ejemplo, pero va a ser complicado hacer ese balance final de acreedor neto o deudor neto por provincia si no está claro justamente cómo es el mecanismo de asignación y reconocimiento de deuda. Uh-huh. Uno de los fundamentos del gobierno es que permitirá a las provincias reducir su dependencia de la nación, es decir, sacarse de encima las provincias. Digo, me parece imposible, o es imposible que las provincias no puedan depender de alguna manera de la nación. Y hablan de la atracción de inversiones. ¿Crees que podría ser el resultado a partir de este acuerdo? No, porque ese comentario está altamente sesgado y casi de manera ideológica. ¿Por qué? Porque la nación sostiene su discurso de que las provincias son deficitarias, son derrochadoras de recursos públicos y que están altamente endeudadas. Y la verdad es que nada de eso es cierto, salvo algunas provincias en particular que sí tienen algunos problemas de deuda. La realidad es que no es ni siquiera comparable con los problemas de endeudamiento que hubo, por ejemplo, en el año 2017. De hecho, el año pasado, en diciembre, el año 2023 cerró con una suba muy fuerte de los niveles de deuda pública de las provincias, pero que fue producto de la devaluación de ese año, de ese mes en particular, y que generó que las provincias más expuestas a deuda en dólares, al especificarlas, se incremente mucho. Pero después, a lo largo del año, con el atraso cambiario y con los niveles de inflación que tuvimos al principio sobre todo, se fue licuando la deuda y la verdad es que la deuda no representa, te diría que más o menos para 20 de las 24 jurisdicciones no es un problema. Uh-huh. Entonces, hacer un esquema de compensación y todo lo que están planteando la nación bajo un supuesto de no depender, en verdad es mentira, y de hecho los niveles de deuda provinciales con el Estado Nacional en relación con el total de su deuda pública es muy chica. La mayoría de la deuda está concentrada en títulos públicos o en organismos internacionales que financian proyectos de obra por lo general. Entonces nada de eso es cierto. Y como te digo, está construido el relato bajo un sesgo ideológico y además, por otro lado, como las provincias no tienen en términos generales un problema de deuda, tampoco generaría ni un impacto positivo ni negativo en la atracción de inversiones. Ujú. Entonces, me parece que es un poco, son esos mensajes muy tribuneros por parte de los funcionarios nacionales bajo este concepto de, digamos constantemente, que las provincias son la culpable principal de los desequilibrios macroeconómicos nacionales y bla, 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 pero no se corresponde para nada con la realidad. Se conforma también una mesa de diálogo entre el gobierno, los gobernadores. ¿Considerás que esto puede llegar a ser positivo respecto a que los propios gobernadores muestren o ofrezcan cómo puede ser esta negociación? En la medida que esa mesa se lleve adelante, sí, pero te quiero recordar, Laureano, una cosa. Allá atrás, por el mes de marzo, si no me equivoco, pero entre febrero y marzo aproximadamente, se dio la primera reunión que tuvo Milei con los gobernadores. Ujú. Que en ese momento, bueno, fue noticia porque venía con una escalada en el conflicto, sobre todo discursivo y demás. Y en esa reunión se estableció la conformación de una mesa que iban a estar integradas por los ministros de Economía de todas las provincias y el ministro de Economía Nacional para hacer un seguimiento de, bueno, los recursos nacionales, de cómo se iba a ser distribuido y demás cuestiones. Jamás sucedió. Jamás. Y por favor, si ocurrió que algún ministro lo cuente, porque no se conoció, por lo menos, y hasta No. donde sé, no se concretó, más allá de alguna reunión bilateral, digamos, pero como mesa de ministros de Economía, como un órgano, te diría, casi colegiado, no sucedió. Entonces, hay una frase muy conocida que la verdad que no recuerdo quién la dijo, pero que decía, cuando querés que algo no avance, crea un comité o crea una Perón comisión. decía, crea una comisión. Ahí está. Sí, sí. Ujú. Entonces me parece que también, ojalá Dios quiera que suceda y que sirva, pero los antecedentes, por lo menos que tenemos, no son buenos. Y también uno entiende que las provincias, los gobernadores, cada uno tiene una agenda particular, digamos, más allá de las agendas en común que se plantean
a nivel regional, ya sea litoral, ya sea Norte Grande o los patagónicos, por ejemplo, que bueno, actúan en bloque, pero por lo demás, digamos, cada gobernador tiene una agenda propia, no, las urgencias, más allá del denominador común de los recursos, digamos, son distintas por provincia, y bueno, se entiende que cada uno mantenga una línea de trabajo en particular y de manera bilateral directa con el Estado Nacional, pero la verdad que no creo que suceda, no creo que sea un paso o un salto de calidad, digamos, el hecho de conformar una comisión ni nada por el estilo. Y como te decía antes, en la medida que no conozcamos los aspectos detallados de cómo van a ser los procedimientos de reconocimiento, certificación de deuda y demás, me parece que va a ser un proceso quizás un poco estancado. Es muy poco el tiempo que se le dio a los gobernadores para adherir a este régimen, 30 días. Pensemos que en una provincia, en 30 días, por lo general, se usan para poder consolidar tu stock de deuda. Digamos, si sobre eso tenés que desagregar cuál es tu acreedor o con quién vos sos deudor y quién es tu deudor en particular, y sumando a esto que te decía de deudas exigidas por una provincia pero no reconocidas por la nación, que tienen que tener un mecanismo de detalle y certificación bastante más elaborado, obviamente que eso requiere mucho más tiempo. Así que en la medida que no conozcamos la letra chica de este procedimiento, me parece que quizás se dilate en el tiempo, alguno quizás pueda avanzar de manera unilateral, pero como conjunto de la provincia me parece que no vamos a tener demasiadas novedades muy concretas en el corto plazo. Las últimas dos en una. La primera, viendo el antecedente del pacto de Tucumán, muchos fueron a firmar porque era letra muerta. Vamos a decir la verdad, en el tiempo ahora vimos que muchas cosas pero ya ni se mencionan. ¿Esta vez crees que va a haber más o menos adherentes a esta propuesta? Y segundo, ¿qué pasa con los que no firmen? Digo, la nación estaría dispuesta ya a castigarlos y decirle, listo, entonces no firmaste, no te mando un peso más. Mira, la amenaza de ese castigo, si yo fuese gobernador, no me preocuparía demasiado porque tampoco me están mandando nada, digamos. Entonces, como castigo en todo caso sería el sostenimiento de la situación actual. Ahora, volviendo a tu primera pregunta, a diferencia del Pacto de Mayo, este programa de compensación es mucho más concreto. El Pacto de Mayo era un pacto basado en, de alguna manera, ideas fuerza, ideas conceptuales que requieren una instrumentación necesariamente. En algún caso es una instrumentación que se hace unilateral del gobierno nacional, como por ejemplo la baja de gasto público, que las provincias a lo sumo la pueden mirar de afuera, pero no tienen demasiada capacidad más allá de su gasto, pero digo, el Estado Nacional, cómo ejerce el ajuste del gasto público en el Estado Nacional. Y después otras como por ejemplo la cuestión vinculada a la coparticipación. Sí, genial, discutamos un nuevo esquema, lo venimos diciendo desde el 94, entonces no deja de ser una idea conceptual que está muy bueno que se la aborde, pero que no tiene de alguna manera un mecanismo de instrumentación inmediata. En cambio, esta cuestión sí, y puede ser de interés para aquellas provincias más endeudadas, que como te digo, no son muchas, pero podría haber de alguna manera pues, un intento de hacer realidad este proceso mucho más rápido y mucho más concreta que, por ejemplo, lo que fue el Pacto de Mayo. Y en el sentido de lo que decía la segunda pregunta, no hay una aclaración respecto a qué pasa con las que no adhieran. Yo entiendo, como no hay mención alguna sobre eso, entiendo que para aquella que no se adhiera, se seguirá con el mecanismo actual, que es dos partes que son al mismo tiempo acreedoras y deudoras y que se reclaman al mismo tiempo por pagos entre sí, con de alguna manera el problema, que sí puede ser para la provincia y acá sí puede ser un castigo, que es un poco lo que le pasó a Chubut en febrero. ¿Te acordás? Que empezaron a retenerle deuda del Fondo Fiduciario de Desarrollo Provincial, directamente retención que se hacía de la coparticipación. El gobernador en ese momento dijo, no, pará, no me retengan, me están sacando plata de la coparticipación. Y el Estado Nacional dijo, acá hay un pago que hay que hacer por deuda,
y que el mecanismo legítimo por la firma del convenio correspondiente era retener directamente el goteo diario de la coparticipación. En ese momento, el gobierno de Chubut con el gobierno nacional podían haber llegado a un acuerdo, como se hizo con muchas provincias en esta gestión y en otras gestiones, de refinanciar la deuda, establecer un nuevo mecanismo de pago, un poco patear hacia adelante la pelota de los vencimientos, y en ese momento la política dijo, no, no te voy a refinanciar nada y te voy a cobrar todo ahora. Bueno, ese puede ser el castigo eventualmente para provincias que no adhieran. Y por eso es que hay que tener bastante en claro qué provincias están más comprometidas respecto a eso. Por ejemplo, Chubut sí tiene un nivel de deuda con, por ejemplo, el fondo fiduciario que es muy elevado. Después tenés otras provincias como Chaco, que también tiene cerca de 80.000 millones de pesos de deuda con el fondo fiduciario de desarrollo provincial. Podrían ser las castigadas bajo ese mecanismo. El mecanismo alternativo que vos mencionabas de no mandarte más dinero, como te decía, hasta el día de hoy, la verdad que son migajas lo que se manda, salvo la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que está recibiendo mucho dinero por lo que es el pago de la deuda del fallo de la Corte respecto a la cuestión de coparticipación, y Neuquén, que tuvo en octubre un volumen de fondos bastante importante, pero unos subsidios a la producción de gas. El resto, la verdad que está muy pisado, así que hoy te saquen lo que te dan, básicamente lo mismo, porque si vos recibís 2.000 millones de pesos por mes o 1.000 millones de pesos por mes, la verdad que no te cambia demasiado. Pero sí el castigo puede ser por el otro lado que te comentaba, que sería un problema, porque si te retienen deuda directamente de los fondos que te llegan automáticamente todos los días por coparticipación federal, te complican tu esquema presupuestario, porque ya te están quitando ese goteo diario con el que vos pagás sueldo, con el que vos pagás cualquier gasto, especialmente el Estado, y ahí sí sería un problema para las provincias. Ale, un abrazo enorme, gracias como siempre. Un abrazo para ustedes. Adiós. Alejandro Pegoraro, que es politólogo y director de la consultora Politicón Chaco, desde Resistencia, contándonos un poco su opinión de qué va a pasar con esta idea de pacto que tiene la nación con las provincias para saldar o compensar sus deudas. Un panorama respecto a cuáles son las más complicadas y cuáles no. Chaco, Chubut, las más complejas. Misiones está entre las que menos deudas